Me acosté en el sillón chiquito de mi nuevo depa, que apenas renté en el lado este de Atlanta. Tenía una mano con una taza de té caliente y la otra en la frente, como queriendo quitarme el mareo de tantos mensajes que no paraban de llegar. Mi cel seguía parpadeando sobre la mesa de centro, llamadas de mi mamá, de mi papá y hasta de Brandon, mi hermano. Los mismos 3 nombres una y otra vez, como si fuera un bucle sin fin. Parecía que si me quedaba callada un segundo más, el teléfono iba a explotar de tanta presión. 6 meses. Ya van 6 meses desde que salí de esa casa. No hubo pleitos, ni lágrimas, ni siquiera un portazo dramático. Nomás agarré algo de ropa, mi compu viejita, mi cuaderno de cuentas, y los eché en una bolsa vieja. Me fui justo cuando el sol ya se estaba metiendo detrás de los edificios. Nadie me detuvo, nadie me preguntó a dónde iba, ni se imaginaron que no iba a regresar. Estaban acostumbrados a la Diana de siempre, la tranquila, la que siempre cumplía, la que pagaba los recibos a última hora. Yo era la que solucionaba los problemas de todos, la que entraba al quite cuando Brandon perdía otro trabajo o cuando mis papás se les olvidaba pagar algo. Yo pensaba que eso era ser fuerte, que hacer todo bien era mi obligación, pero ahora, en este depa chiquito, solo para mí y para el silencio, por fin entendí que durante casi 10 años estuve sosteniendo un sistema que yo ni construí, un sistema donde yo era la única que corría y los demás nomás veían. El cel volvió a vibrar, ni lo tuve que ver para saber que era mi mamá. Ya podía imaginar lo que decía: ¿cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Y seguro al final decía: si todavía te importamos, márcanos ya. No contesté, ni lo toqué, solo recargué la cabeza, respiré hondo, y sentí que poquito a poquito se me quitaba el peso del pecho. Me llamo Diana Miller, tengo 28 años, soy analista financiera y estudié en la Universidad Estatal de Georgia con beca completa. Antes creía que si trabajaba duro, si no daba problemas, si me quedaba calladita, me iban a valorar, pero no. Mientras más hacía, menos contaba, y la única vez que paré, solo una, el cel empezó a sonar como alarma de incendio. Brandon tiene 32, dejó la escuela después de 2 años de arte, ha sido barista, repartidor, y otra vez está sin chamba, pero él era el que tenía potencial, el soñador. Mamá lo abrazaba cuando fracasaba, y papá lo defendía como si fuera un héroe. Yo, la que nunca se endeudó, nunca falló, la que nunca pidió nada, terminé siendo la malagradecida. Todavía me acuerdo del día que me fui, mamá viendo su novela, papá clavado en una hoja de Excel del seguro del carro, y Brandon tirado en el sillón con su consola. Nadie notó que pasé con una bolsa, nadie me preguntó por qué no iba vestida para el trabajo, ni un ¿a dónde vas? Y ahora, 6 meses después, todos quieren contactarme como si fuera ese salvavidas que dejaron de lado y ahora necesitan. Vi el cel otra vez, seguía vibrando, no lo apagué, solo lo dejé sonar. Cada zumbido era como una prueba de que al fin me estaba soltando de esa cuerda invisible que me tuvo amarrada por años. Por primera vez en mi vida, la libertad se sentía como una tarde en calma, donde cada sonido era solo mío. Empecé a trabajar desde los 16, no para comprarme ropa linda o ir por cafés como mis amigas, sino porque sabía que si yo no me cuidaba, nadie más lo iba a hacer. Mientras a mis compañeros los recogían sus papás, yo me iba en bici 4 cuadras a una panadería a limpiar mesas y trapear, luego regresaba de noche, en la misma bici. Con mi primer sueldo, me compré una compu usada, lo único que me ayudó a sacar las tareas. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda, si dormía bien o si ya había cenado, pero cuando Brandon necesitó una compu nueva, aunque ya había dejado la escuela, mi mamá sin pensarlo sacó una tarjeta y le compró una MacBook. Es para que pueda empezar de nuevo, dijo. Ya estaba acostumbrada a esa lógica al revés. Cuando yo hacía las cosas bien, era lo normal. Cuando Brandon la regaba, era porque lo estaba intentando. Brandon es 4 años mayor que yo, pero si veías cómo era todo en esa casa, jurarías que yo era la hermana mayor. Siempre tenía una excusa, siempre lo entendían. Cuando dejó la chamba en la librería porque el jefe era muy controlador, mi mamá luego lo defendió. Es que nadie puede aguantar un ambiente tóxico. Cuando perdió el coche, que mi papá acababa de arreglar, lo único que dijo fue: a mí también me pasan accidentes. Cuando a mí me dieron la beca completa para Georgia State, lo único que dijeron fue: ¿no pudiste elegir una universidad más cerca? Brandon podría necesitar el coche. Cuando me contrataron en la consultora de inversiones más grande de la zona, mi mamá solo soltó: ¿y ahora quién nos va a llevar al doctor? La neta. No me acuerdo cuándo fue la última vez que dijeron que estaban orgullosos de mí, tal vez nunca lo dijeron.
Yo antes pensaba que si le echaba ganas, si seguía demostrando mi valor, algún día lo iban a notar, pero entre más hacía, más parecía que solo era su cajero automático. Cuando querían pintar la casa, nos echas la mano, aunque sea con tantito. Cuando Brandon quería meterse a un curso de arte por internet, Diana, ¿puedes adelantarlo y luego te lo pagamos? Al principio pensé que era solo una rachita difícil, y acepté ayudar, que una factura, que una cosa, que otra, pero poquito a poco. Ese, de vez en cuando, se convirtió en todo, desde la luz, el gas, las reparaciones, hasta el dinero para que mi papá le echara gasolina a su coche. Mandaba el dinero cada mes, nada de gracias, solo más y más peticiones. Este mes andamos cortos, ¿puedes mandar un poquito más? Yo trataba de quedarme callada, me repetía que estaba ayudando, que así debe ser la familia, siempre unida, pero cada vez que regresaba a casa, después de semanas de trabajo, me encontraba a Brandon tirado en el sillón, con los pies en la mesa, jugando, mi mamá en la cocina haciéndole su comida favorita, y mi papá contando por enésima vez la historia de cómo mi hijo ganó un concurso de arte en quinto de primaria. No soy una malagradecida. Antes me preocupaban hasta las cosas más chiquitas, pero lo que ya no puedo más, es vivir una vida donde todo el esfuerzo se ignora, y el fracaso se aplaude como si fuera algo grande. Una vez le dije a mi mamá que estaba ahorrando para comprarme mi propio lugar. Ella, bien tranquila, me dijo algo que no se me va a olvidar. ¿Una mujer comprándose una casa sola? ¿No te da miedo que la gente piense que nadie se quiere casar contigo? No le contesté, pero en ese momento supe que nunca iba a tener su aprobación, no porque yo no fuera suficiente, sino porque, en sus ojos, Brandon siempre iba a hacerlo primero, y yo, solo el plan B cuando las cosas se le salían de control. Esa verdad, por dura que fuera, me hizo más fuerte. Hace 6 meses, cuando por fin me fui, no lloré, no hice drama, solo me fui, como la única persona en esa familia que entendió que si no me salvaba yo, iba a quedarme atrapada para siempre, siempre tratando de sostener un mundo que estaba inclinado para otro lado. Me acuerdo que todo empezó una noche en la oficina. Me llegó un mensaje de mi mamá: Diana, nos cortaron la luz, tu papá se le olvidó pagar, ¿nos puedes ayudar? Te lo devuelvo mañana. Ni lo pensé, mandé 1,260 pesos ese mismo día con un mensaje: la próxima recuérdale a papá que lo pague a tiempo. Obvio, jamás vi ese dinero de vuelta. Después vino la cuenta del agua, la estufa descompuesta, las vitaminas de mi papá. Cada cosa con una historia tan lógica, que hasta me sentía mala si decía que no. Al principio pensé, está bien, gano bien, pero esa ayudadita se convirtió en todo. Ya ni pedían, empezaron a dar por hecho. Esta semana mándale 200 pesos a Brandon, se va a meter a un curso de Photoshop. Oye, tu papá se hizo un tratamiento dental, fue caro, te paso los datos para que deposites. Me convertí en la única persona manteniendo a una familia de 4, 2 que trabajaban de vez en cuando, y uno que jugaba todo el día. Un mes, justo cuando me estaba preparando para meter los papeles de la hipoteca de mi primera casa, me llamó mi papá. Su voz sonaba rara, pero hablaba firme. Diana, estamos en un problemita con el banco. Podrían quitarnos la casa si no conseguimos el dinero en unas semanas. Me quedé callada. Esa casa, aunque sencilla, fue donde crecí. Una vez soñé con tener ahí mi oficina, pero ese sueño se fue al traste cuando tuve que poner un sofá cama para que Brandon pudiera quedarse, por un rato. ¿Cuánto necesitas? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Como 980 pesos al mes, solo por unos meses, mientras tu mamá y yo nos recuperamos. Y acepté. Hice la primera transferencia esa misma noche, justo después de cancelar el depósito del depa que tanto había querido. Y no fueron solo unos meses, fueron casi 2 años. 2 años mandando dinero, más de 20,000 pesos en total. Y eso sin contar otras cosas, seguro del coche, el techo que se cayó, el regalo de cumpleaños de Brandon. Lo que más coraje me dio no fue el dinero, fue como lo veían como algo normal. Ni gracias me daban, nadie me preguntó si podía, si estaba bien, solo pedían y pedían. Poco a poco me convertí en el banco de la familia, sin opinión, sin derecho a decir nada, ni siquiera en la casa que yo estaba salvando de que se la llevara el banco. Y Brandon seguía sin trabajar. Un día le pregunté directamente, y mi mamá solo dijo: está tratando de encontrar su camino, no deberías presionarlo. ¿Presionarlo a él? Yo era la que trabajaba 60 horas por semana para cubrir lo que él no hacía, y la que presionaba era yo. Empecé a apuntar cada pago, cada fecha,
como si llevara un libro de deudas, para alguien que sabía que nunca iba a pagar. Y no porque quisiera que me lo regresaran. Ya sabía que eso no iba a pasar. Cada vez que pensaba en cortarles el dinero, llegaba otro mensaje: tu papá anda mal de la espalda otra vez. ¿Puedes comprarle sus medicinas? Oye, el techo tiene goteras. Nadie tiene para arreglarlo. Y otra vez, cedía, transfería el dinero, dejaba de lado mis planes. Ya ni revisaba mi app del banco en las mañanas. Me daba ansiedad ver el saldo tan bajo. Mi vida era pagar las cuentas de otros. Vivía para las necesidades de personas que nunca pensaron en valerse por sí mismas. Vivía en un depa chiquito, comiendo sopas instantáneas toda la semana, solo para poder mandar dinero, para arreglar una puerta en la misma casa donde Brandon tenía su estudio de arte, según él. Hasta que un día, parada en una tienda, abrí mi cartera y no tenía ni para comprar un galón de leche. Ahí me cayó el 20, me estaban exprimiendo. Antes pensaba que ser fuerte era aguantar todo. Pero no, me estaba ahogando en un pantano llamado esperar que cambien. Y ese día entendí que si algo tenía que cambiar, tenía que empezar por mí. Era un domingo en la tarde, empezaba a lloviznar. Venía saliendo de un turno larguísimo del trabajo, bien cansada. Solo quería bañarme, acostarme con una cobija calientita. Pero no, me detuve en la tienda, compré salmón, verduras, comida congelada, y manejé 40 minutos hasta la casa de mis papás. Como lo había hecho por 2 años seguidos. Entré a la cocina con los brazos llenos de bolsas, y ahí estaba mi mamá, no para saludarme, sino para enfrentarme. Diana, tenemos que hablar. Ni siquiera pude respirar cuando ya tenía los brazos cruzados y su voz ya venía con tono de drama. Ya lo hablamos. Lo que estás mandando cada mes, ya no alcanza. Me quedé congelada. ¿Cómo que no alcanza? ¿De qué hablas? Mi papá salió de la sala, su voz pesada, como si estuviera diciendo las noticias. Ganas bien, vives sola, y nosotros estamos batallando todos los días. ¿No crees que eso es injusto? Los miré, a las 2 personas que me criaron, y ahora estaban ahí, queriéndome hacer sentir culpable, como si su comodidad fuera mi obligación. Respiré hondo y mantuve mi voz firme. Llevo 2 años pagando la hipoteca, sin contar el agua, la luz, las medicinas, el techo, todo eso. ¿Y todavía no es suficiente? Brandon, tirado en el sillón como siempre, se metió en la conversación sin levantar ni la cabeza. No es como que te falte algo. ¿Qué tiene de malo compartir un poco? Me volteé a verlo directo a los ojos. Mi hermano, 32 años, y nunca ha pagado ni una sola cuenta en su vida. Pero eso sí, bien se siente con derecho de opinar sobre lo que es compartir. Compartir es de 2, Brandon, le dije con la voz más fría que la lluvia que caía afuera. Tú solo sabes pedir. Mi mamá se metió de inmediato. Ya basta, Diana, estás siendo grosera. Respiré hondo. Sentía el pecho a punto de estallar. ¿Grosera por decir la verdad? Solté. Los labios de mi mamá se apretaron. Esa línea tensa que le he visto toda la vida. Me lanzó esa mirada que usa cuando quiere manipular con puro drama. Si es tanta carga para ti, me dijo con cada palabra como cuchillo, entonces vete, sal por esa puerta y ni te molestes en regresar. El tiempo se paró. Esa frase, si ella supiera cuántas veces ha sonado en mi cabeza. Pero esta vez, nadie me detuvo. Nadie me llamó la buena hija o la que se sacrifica. No, solo me empujaron al límite, esperando a ver si me caía. Solté la última bolsa del súper sobre la mesa. Ni siquiera la abrí, no metí nada al refri, como siempre hacía. Está bien, dije, suave como aire, pero filosa como navaja. Si así piensan, los escucho claro. Me voy. Me di la vuelta y salí. Mis pasos eran pesados, pero firmes. Nadie vino detrás de mí. Nadie dijo mi nombre. Solo escuché a Brandon murmurando algo, tal vez, que dramática, o algo así. Salí de esa casa con las manos vacías, el corazón hueco, pero la espalda recta. La lluvia me empapó el pelo, la ropa, y por primera vez en años, me sentí ligera. El peso que cargué tanto tiempo no era responsabilidad, era una cadena. Y por fin se había roto. No me fui directo a mi depa. Me detuve en una gasolinería, me quité los lentes de contacto, y desde ahí, miré esa casa, a mi mamá, a mi papá, a Brandon, y presioné el botón de bloquear en el teléfono. En ese momento no sabía qué iba a pasar después. No imaginaba el caos que vendría cuando se dieran cuenta que su cajero automático ya no funcionaba.
pero sabía una cosa, esta vez, no iba a volver. No por orgullo, sino porque por fin entendí algo, la bondad no es infinita. Y sacrificarse sin pensar solo enseña a otros que tú siempre vas a estar ahí, por costumbre. Mi nuevo depa estaba en el tercer piso de un edificio viejito en Midtown. Las paredes con pintura descarapelada, los pasillos oliendo a madera vieja, pero para mí, era el paraíso. Nadie me despertaba a las 6 de la mañana para pedirle una cita al doctor. Nadie me testeaba a medianoche para ver si podía pagar el gas. Ya no tenía que manejar por 3 municipios con bolsas de súper para una cena que ni se comían. Me mudé con 2 maletas y una cobija vieja, pero lo que sentí fue alivio. Aprendí a respirar otra vez. Cada mañana me despertaba con mi alarma, hacía café, abría la ventana, y dejaba que la luz entrara. Sin la tele a todo volumen, sin quejas, sin la tos de papá. Llegaba tarde del trabajo, pasaba los fines de semana leyendo, aprendiendo cosas nuevas, caminando por Piedmont Park. Y lo mejor, ya no tenía que estar con el teléfono pegado a la oreja, escuchando otra emergencia que siempre terminaba en «mándanos dinero». Corté todo. Sin transferencias, sin cuentas, sin doctores, sin mandado. Y mi cuenta del banco, por fin, empezó a subir. Empecé a ahorrar. Algo tan básico, que nunca pensé que podría hacer. Pero eso, solo duró hasta el tercer mes. Todo comenzó con un mensaje de texto de mi mamá. «Diana, tu papá recibió una carta del banco. Algo anda mal, llámame». Lo leí, y no contesté. No porque no me importara, sino porque ya sabía, nunca es por salud, nunca es por algo urgente, siempre es por dinero. Y sí, unos días después me llamó mi papá. «Tenemos que hablar seriamente, lo de la casa ya no se puede aplazar». No respondí. Siguieron llamando, todos los días. Primero con voces calmadas. Luego, pidiéndome. Después, reclamándome. Hasta que mamá mandó un último mensaje. «¿De verdad vas a abandonar a tus padres?» Brandon me dejó un mensaje de voz. «Nomás quiero que sepas que esto no es juego, todos la estamos pasando mal». No respondí. Las llamadas seguían, semana tras semana, como si pensaran que, con insistir lo suficiente, iba a ceder. Cambié mi número del trabajo, bloqueé varios contactos, pero no podía evitar leer los mensajes largos. A veces, eran párrafos completos acusándome de haber cambiado, de ser cruel, fría. Pero no era frialdad, me estaba recuperando. Un lunes por la tarde, saliendo de la oficina, el celular se iluminó. Era Brandon. No contesté, pero su mensaje de voz esta vez no sonaba desesperado, sonaba enojado. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Ya te sientes muy orgullosa o qué? No puedes alejarte de tu familia solo porque ahora tu vida es más fácil. Si mamá y papá pierden la casa, va a ser tu culpa». Me quedé parada en el estacionamiento. Lo escuché 3 veces. No sabía si reírme o enojarme. Después de todos esos años, saltándome comidas, mandando miles de pesos sin un solo «gracias», ¿y ahora me quieren echar la culpa? Tomé el celular y empecé a escribir. Un mensaje. Yo cubrí mi parte, y la tuya, por años. Si todo se está cayendo, a lo mejor ya es hora de preguntar quién nunca hizo nada. No lo mandé, lo borré. Porque sabía que, dijera lo que dijera, no iba a cambiar nada. Nunca me vieron como hija, nunca como hermana. Solo como una solución. Y cuando la solución dejó de servirles, lo único que les quedó fue la culpa. Guardé el teléfono en la bolsa y seguí caminando por la banqueta. Bajo esa luz dorada de la tarde, sentí un poquito de calma. Más tarde, saliendo de otra junta, vi un mensaje de mi papá. «Diana, ¿por qué no has pagado la hipoteca este mes? El banco ya nos está presionando». Me quedé congelada en medio del pasillo de la oficina. No era sorpresa, era como si me hubieran echado un balde de agua helada. Yo había dejado de mandar dinero hace casi 6 meses. 0 transferencias, nada de apoyo. Y aún así, me mandó ese mensaje como si todavía fuera mi responsabilidad. Pero lo que más me dolió fue como lo dijo: «Nos está presionando». Me mordí el labio, las manos me sudaban, el estómago me decía que algo andaba muy mal. Y esta vez, iba a averiguar qué. Esa noche, mientras preparaba una taza de té, abrí mi laptop. Entré a la cuenta bancaria que usaba para enviar los pagos de la hipoteca. Estaba a nombre de mi papá. Nunca la había revisado. Siempre confié. Soy su hija, ¿por qué dudaría? Vi el historial de los últimos 2 años. Cada pago que mandé estaba ahí, exacto,
hasta el último centavo. Pero la última línea casi me para el corazón. El último pago de la hipoteca fue hace 8 meses, justo antes de que yo dejara de ayudar. Parpadeé, pensé que estaba viendo mal. Pero no. Ahí estaba la alerta del banco. Cuenta vencida, 8 meses. Saldo pendiente, 6,480 pesos. Riesgo de embargo. Me tapé la boca con una mano, tratando de calmar mi respiración. ¿Qué significaba eso? Yo seguí mandando dinero 3 meses más después de ese último pago. Y no usaron ni un solo peso para la hipoteca. Abrí mi otra app del banco. Ahí estaban, casi 3,000 pesos dólares que les mandé después. Recibidos. Pero no los usaron para lo que me dijeron. No avisaron. No explicaron. Ni una sola palabra. Me recorrió un escalofrío. No era solo decepción, era traición. Como si me hubieran clavado un cuchillo por la espalda, justo en el lugar donde yo confiaba más. No llamé de inmediato. Necesitaba pruebas. A la mañana siguiente, marqué al banco. Les expliqué, tranquila, que había ayudado antes con los pagos y que estaba preocupada por mis papás. Después de revisar, el asesor me dijo: no ha habido un solo pago completo desde principios de año. La cuenta ya está en cobranza especial. Le di las gracias. Colgué. Y en ese momento, todo me quedó claro. No más dudas. El dinero que mandé esos meses no fue para la casa. ¿A dónde se fue? No lo sé, pero seguro no fue para lo que me rogaron. Esa noche, no pude dormir. Con la luz prendida, estaba tirada en el sillón, bien tiesa, mirando al techo. Una sola pregunta no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo me habían estado mintiendo? Pensé en todo lo que mamá solía decirme. Es temporal, mi amor. Si no fuera por ti, ya nos hubiéramos muerto de hambre. Tu papá está muy preocupado. Por favor, ayúdanos a salir de esta. Y de pronto me acordé de la mirada de Brandon el día que me fui. No fue arrepentimiento lo que vi en sus ojos, fue miedo. No porque yo me iba, sino porque la fuente se les estaba acabando. Tomé el celular y le escribí un mensaje a mi papá. Acabo de hablar con el banco. Me dijeron que la hipoteca tiene 8 meses de atraso. Yo seguí mandando dinero. Así que, ¿qué pasó? No respondió de inmediato. Pero a los 15 minutos, sonó el teléfono. Era mi papá. No contesté. Me quedé ahí sentada, escuchando el timbre una y otra vez, como si fuera un eco del pasado. Un pasado en el que yo creía ciegamente. Pero ahora ese eco tenía otra voz, una más clara. A las 10 de la noche entró la tercera llamada. Vi la pantalla. Tenía las manos frías y el corazón hecho un lío de enojo y tristeza. Sabía que si no contestaba, no iban a parar. Y esta vez, estaba lista. Lista para escuchar. Pero también lista para hablar. Presioné, responder. Diana, soy tu papá, dijo, con voz bajita, tensa. Así que, supongo que ya te enteraste de lo del banco. Mantuve la calma. No, no me acabo de enterar, lo confirmé. La hipoteca tiene 8 meses sin pagarse. Y yo seguí mandando dinero. Entonces, ¿a dónde se fue? Hubo una pausa, y luego suspiró. Sé que estás molesta, pero no es lo que tú crees. Sonreí de lado, con amargura. ¿Qué no es lo que creo? Yo mandé el dinero para la casa. Y la casa no se pagó. Entonces, ¿qué parte no estoy entendiendo? En ese momento, mamá agarró el teléfono. Diana, ni se te ocurra hablarle así a tu padre, gritó, con esa voz aguda, casi chillona. Tú no entiendes la situación, todo se está viniendo abajo desde que te fuiste. Entrecerré los ojos. ¿Desde que me fui, o desde que dejé de pagar para que ustedes vivieran sin preocuparse? No me hables así, soltó mi mamá. Yo he hecho lo que he podido. Brandon perdió el trabajo. Tu papá está mal de la espalda. La casa se está cayendo a pedazos. Y tú nada más nos diste la espalda. No, mamá, dije bajando la voz. Les di la espalda después de que me sacaron hasta el último peso, y aún así tuvieron el descaro de decir que no era suficiente. No tengo por qué seguir financiando sus malas decisiones. Una y otra vez. Se quedó callada unos segundos. Y luego volvió su voz, pero ya con ese llanto de siempre, el ensayado. Diana, somos familia. Se supone que la familia se ayuda. La interrumpí. Por primera vez. No la dejé manipularme. La ayuda tiene un límite. A mí me trataron como si fuera un cajero automático gratis. Y lo peor, ni siquiera usaron el dinero para lo que dijeron. Me mintieron.
La pausa fue tan larga que pensé que ya habían colgado. Pero de pronto, la voz de Brandon entró al teléfono. Estás exagerando. Solo necesitan un poco de tiempo. Y tú actúas como si el mundo te debiera algo. Solté una risa fuerte. El mundo no. Pero esta casa sí. Eres una egoísta, dijo Brandon con rabia. Tú no eras así antes. Antes era tonta, le respondí. La voz me salió helada. Diana, no hables así, intervino papá otra vez. Ya con un tono más apagado, cansado. La regamos, sí, pero eres lo único que tenemos. Te lo vamos a pagar, te lo prometo. Solté una risa seca, sin nada de alegría. ¿Cuántas veces me han prometido lo mismo? Otro silencio largo. Sabes que si no ayudas, podríamos perder la casa, dijo. Estamos a punto de quedarnos sin nada. Apreté el teléfono. El pecho me pesaba, pero mis palabras salieron claras. Entonces piérdanla, ya no es mi problema. Diana, no puedes, no puedes. ¿Qué? ¿No puedo alejarme después de que me usaron hasta dejarme vacía? Los interrumpí. He cargado con esta familia casi 10 años. Mientras Brandon nada más gastaba y me juzgaba. ¿Y ahora que me detengo, soy la mala? Mi mamá volvió a llorar. Brandon murmuró algo. Papá empezó a rogar otra vez. Pero ya no los escuchaba. Sus voces se oían lejanas, como fantasmas de un mundo que ya no es el mío. Respiré profundo. Terminé de ayudar. No porque sea cruel, sino porque ya hice más que suficiente. Es hora de que todos aprendan a vivir sin mí. Lo único que dejé atrás fue esa llamada, y colgué. No con coraje, con paz. Después de esa última llamada, apagué mi celular, y lo dejé en la mesa, 3 días completos. Sin mensajes, sin llamadas, sin amenazas, sin llantos falsos. Solo silencio. Y nunca había sentido un silencio tan bonito. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Me preparé un cafecito y salí al balcón. Vi cómo la ciudad empezaba a despertar. Bajo esa luz dorada suave del amanecer. Mi depa era chiquito, nada del otro mundo. El techo bajito, el piso de madera sonaba con cada paso. Pero por primera vez, sentí que ese lugar era mío. Nadie llamándome para pedirme dinero. Nadie haciéndome sentir culpable por vivir mi propia vida. Eso era libertad. Y no era algo ruidoso, no. Era tranquilo. Como ese primer respiro después de salir del agua. Pero hasta el silencio puede dar miedo, cuando llega la noche. Cuando ya no hay trabajo para distraerse. Y los pensamientos empiezan a llegar. ¿Me pasé de dura? Corté todo. Todo el apoyo. Todo el contacto. Dejé la casa que ayudé a salvar, ahí, a punto de ser embargada. Dejé a las personas que me criaron, para que se las arreglaran solas en su desastre. Yo antes era el pilar. Ahora era la que soltó. ¿Fui demasiado fría? Me regresé a escuchar los mensajes de voz, esos que había estado ignorando toda la semana. Uno de mamá, te vas a arrepentir de esto, esa casa lo es todo para mí. Uno de papá, ya no tenemos opciones, si no ayudas. Y uno de Brandon, cortante y amargado, estás dejando que esta familia se hunda por tu orgullo. Escuché cada palabra. No me salté ni una. Pero esta vez, no lloré. Solo me sentí cansada. Siempre supieron cómo hacerme dudar de mí misma. Durante años me ataron, no con cadenas, sino con culpa. Con frases como, eres el orgullo de esta familia, o, sin ti, estaríamos perdidos. Pero ese orgullo nunca vino con gratitud. Solo era un escudo para tapar sus errores. Errores que nunca quisieron arreglar. Pensé en todas las noches sin dormir. Sacando cuentas para mis clientes. Y despertando con Brandon regañándome por no vivir el momento. Pensé en las vacaciones que planeaba cada año, y que siempre cancelaba porque, de repente, mis papás necesitaban dinero. Y pensé en la cara de mi mamá, cuando le dije que estaba agotada. No hubo empatía. No hubo comprensión. Solo decepción. Como si les hubiera fallado. Aunque yo fui la única que nunca les dio la espalda. Entré a mi cuarto. Me senté al borde de la cama, y pasé los dedos por una cobijita vieja. Ya desgastada. Y esa pregunta seguía en mi cabeza. ¿Y si pierden la casa? ¿Y si un día me llaman y me dicen que ya no tienen dónde vivir? ¿Me voy a sentir culpable? Fui yo la que lo sostuvo casi 10 años. Eso no se borra solo porque dejé de hacerlo hace 6 meses. Pero la gente olvida rápido.
Y la culpa no necesita razón para colarse. Suspiré. Tal vez no fui la hija perfecta. Tal vez sí fui dura. Pero si no hubiera puesto un alto, hoy solo tendría una cartera vacía, y el corazón hecho pedazos. No estoy contando esto para que me aplaudan. No espero que alguien diga, hiciste bien. Solo quiero entender. Saber si alguien más se ha sentido como yo. Si a alguien más le han puesto en los hombros el peso de toda una familia. Si a ti también te han llamado fría, solo por decir no una sola vez. Y si sigues leyendo esto, de verdad quiero preguntar. ¿Hice lo correcto? Elegí vivir para mí, pero ¿habrá un precio que todavía no he visto? No lo sé. Pero ojalá tú puedas darme otra perspectiva. Un mensaje. Una palabra sincera. Porque a veces, para seguir adelante, solo necesitamos saber que no estamos solos. La historia de Diana es un llamado para todos, los que alguna vez fueron vistos como el hijo bueno, el que se hizo cargo de cosas que nunca le tocaban. Durante años, ella cambió su libertad y su paz mental, por lealtad a una idea de familia, que no le daba nada a cambio. Pero cuando se dio cuenta de que estaban agotando su valor, tuvo el valor de decir, ya basta, y alejarse. Su historia no es solo de escape, es un recordatorio. El amor verdadero empieza cuando aprendemos a poner límites. ¿Tú crees que Diana hizo bien en alejarse de ese ciclo de responsabilidad impuesta? ¿O debió intentar llegar a un punto medio? Comparte lo que piensas abajo. Y no olvides seguir el canal para más historias reales, sobre decisiones familiares, límites, y aprender a vivir por uno mismo.